Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Mirad, hoy en matemáticas vamos a ver y vamos a aprender todo sobre un tipo de polígonos, ¿vale? Unos polígonos que tenían 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. ¿Os acordáis de qué polígonos eran esos? Estoy haciendo spoiler. Pues sí, efectivamente, son los triángulos. Vamos a aprender los diferentes tipos de triángulos que hay, ¿vale? Bueno, entonces, recordamos. Triángulos. Son esos polígonos que tienen 3 lados. ¿Cuántos vértices? Que eran las esquinitas. 3 esquinas, 3 vértices. Vértices. ¿Y cuántos ángulos tenía? 3 ángulos, ¿vale? Bueno, pues mirad. Los triángulos podemos ver que hay diferentes tipos. Dependiendo de cómo son sus lados y dependiendo de cómo son sus ángulos. Mira. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Dependiendo de cómo son sus lados. Vamos primero con lo de los lados. Pues mirad. Hay algunos triángulos, ¿vale?, que tienen todos sus lados iguales. Miden lo mismo, todos sus ángulos. O sea, todos sus lados, ¿vale? Este lado y este lado miden lo mismo. Este lado mide lo mismo que este lado y mide lo mismo que este lado. Son todos los lados iguales. A estos triángulos se le llama equilátero, ¿vale? Y hay que aprenderse nombres. Equilátero. Todos los lados iguales. Pongo aquí. Todos los lados iguales. Y los ángulos también, ¿vale? Todos los ángulos son iguales. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo y mide lo mismo que este ángulo, ¿vale? Todos. Vale, pero resulta que hay otros triángulos donde hay 2 lados que son iguales y un lado que es diferente. Mirad, son estos tipos de triángulos. Triángulos que tienen 2 lados que son iguales, miden lo mismo, pero hay un lado pues que mide menos, que es más pequeño o más grande. Este lo vamos a hacer más pequeño. ¿Veis? Estos triángulos que 2 lados son iguales y un lado es diferente, son más pequeños, se llaman isósceles. Isósceles. Y por último tenemos un triángulo en el que todos sus lados son diferentes. Cada lado de los 3 mide una cosa diferente. Pues mirad, son estos tipos de triángulos, donde este es así de chiquitito, este lado puede ser así, un poco más grande, ¿vale? Y este lado pues más grande. ¿Veis que aquí todos los lados son diferentes? Este lado es mucho más pequeño que este, y este es más pequeño que este, todos los lados iguales. Pues aquí cuando cada lado es de una forma diferente y mide una cosa diferente, se llaman escalenos. Vale, entonces, tipos de triángulo, dependiendo de los lados, de cómo son sus lados. Pues aquí lo tenemos. El equilátero, el más perfecto de todos. ¿Por qué? Porque todos los lados son iguales, todos los lados miden lo mismo. Este mide lo mismo que este y lo mismo que este, ¿vale? Todos los lados, ¿veis? Por eso lo he puesto todo en rojo. Todos los lados son iguales, equilátero. Y los ángulos dentro también, ¿vale? Isósceles.
tiene dos lados iguales, este y este, por eso lo he puesto los dos en rojo, ¿vale? Dos lados iguales y uno diferente. Dos iguales y uno diferente, isósceles. Y el escaleno, el más raro de todos, pues tiene cada lado que mide unos centímetros diferentes. Cada lado es diferente, ¿vale? Escaleno. Y ahora tenemos que ver otros tres triángulos, ¿vale? Pero esta vez vamos a ver estos triángulos fijándonos en sus ángulos, los ángulos que tiene dentro, ¿os acordáis de los ángulos, no? Pues mirad, resulta que hay algunos triángulos que tienen un ángulo recto, fijaros. ¿Veis el ángulo recto ahí? ¿Veis que tiene un ángulo recto aquí? ¿Os acordáis del ángulo recto? Recto, que medía 90 grados, ¿os acordáis? Pues vale, los triángulos que tengan un ángulo recto, pues se llaman rectángulos. Rectángulos. Triángulo, rectángulo, ¿vale? Esto es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, rectángulo de recto, ¿vale? Rectángulo. Vale. ¿Cómo más podían ser los ángulos, aparte de recto? Si eran más grandes que el recto, si estaban más abiertos, ¿cómo se llamaban? Obtusos. ¿Os acordáis? Pues venga, vamos a hacer un triángulo ahora que tenga un ángulo obtuso. O sea, un ángulo que esté más abierto que 90 grados, que sea más de 90 grados. Mirad. ¿Veis aquí este super ángulo grande, grande, más grande de 90 grados? Más grande de 90 grados, pues igual, o sea, más grande que el recto, pues igual es de 100, de 120, ya sabéis que puede ser de muchas medidas. Esto se llamaba un ángulo obtuso. Vale, pues venga, ¿cómo se llaman este tipo de triángulos? Muy fácil, son los triángulos obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Triángulo obtusángulo, ¿vale? Obtusángulo de obtuso, mirad, es una palabra que está formado por obtuso y ángulo, obtusángulo. Igual que aquí esto está formado por recto ángulo, rectángulo, porque tiene un ángulo recto, este triángulo. Estos triángulos son obtusángulos, porque tienen un ángulo obtuso. Obtuso era que era de más de 90 grados. ¿Y cuáles eran los que queden? Los últimos para estudiar. Pues esos triángulos donde tienen todos sus ángulos son agudos. Por ejemplo, este triángulo que voy a hacer aquí. Fijaros, fijaros, fijaros que fijaros en todos sus ángulos. Este ángulo, ¿cómo es? ¿Es de 90 grados? ¿Es más de 90 grados y es obtuso o es menos? Yo lo veo menos. Yo veo menos de 90 grados. ¿Verdad que es más pequeñito? Es agudo. Agudo. Pero fijaros, todos son agudos. Este también es agudo y este también es agudo. Agudos. Agudo, agudo y agudo. Pues los que sean triángulos donde todos sus ángulos sean agudos, este es el que más tiene un nombre más raro, pero hay que aprendérselo. Mirad. Triángulo. Si este, porque tenía un ángulo recto, era rectángulo, ángulo recto, rectángulo. Si este, porque era obtuso, tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo de obtuso, ¿vale? Pues este, que tiene agudo, es triángulo A, empieza igual que agudo, acutángulo. Este es el más difícil, pero hay que aprendérselo. Venga. Acutángulo, ¿vale?
triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, triángulo acutángulo, porque tiene todo agudos. ¿Vale? Entonces teníamos los triángulos, dependiendo de sus lados, que podía ser equilátero, con todos sus lados iguales, isósceles, con dos lados iguales y uno diferente, escaleno, con todos los lados diferentes. Y dependiendo de los ángulos, podemos decir que hay triángulos rectángulos, porque tienen un ángulo recto, ¿veis? El ángulo ahí de 90 grados, perfecto. Triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso de más de 90 grados, ¿veis? Abierto, obtuso. Y triángulo acutángulo, porque todos sus ángulos son agudos, ¿veis? Así, chiquititos, menores de 90 grados. Vamos a ver, venga, un repaso rápido para ver si lo sabemos. ¿Vale? ¿Cómo se llama este triángulo que tenía todos los lados iguales? ¿Veis? Igual, 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 y los ángulos también. Equilátero. Equilátero, todos los lados iguales. ¿Cómo se llamaba este triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente? Porque es más pequeño, puede ser más grande, pero es diferente a los otros. Isósceles. Muy bien, isósceles. Venga, ¿cómo se llama este triángulo que tiene sus tres lados todos diferentes? Este azul es diferente del verde y diferente del rojo, todos miden diferentes. Escaleno. Muy bien. Esto eran los triángulos con sus lados, viendo los lados, fijándonos en los lados. Y si nos fijamos en los ángulos, a ver, ¿cómo se llamaba este triángulo donde hay un ángulo recto? Un ángulo recto de 90 grados, perfecto, con una línea que va de arriba a abajo y otra izquierda a derecha, perfecta. Un ángulo recto. ¿Cómo se llamaba? Triángulo rectángulo, rectángulo, mitad recto, mitad ángulo, rectángulo, porque el ángulo es recto, ¿vale? ¿Cómo se llamaba este triángulo donde tiene un ángulo que es más grande de 90, que se llama obtuso, un ángulo obtuso, más grande de 90, más abierto? Triángulo obtusángulo, obtusángulo, mitad obtuso, mitad ángulo, obtusángulo, por eso, porque el ángulo es obtuso, triángulo obtusángulo. ¿Y cómo se llama este último triángulo donde todos sus ángulos son agudos? O sea, son más cerrados, más pequeños que el de 90 grados. Pues este era el más difícil, es triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Vale? Bueno, venga, este vídeo miradlo todas las veces que necesitéis. Podéis hacer estos folios y pegarlos en la pared de vuestra habitación para que os acordéis de ellos. Y haced los ejercicios del cuaderno que tocan para hoy y los de Snapet también, ¿vale? De triángulos. Un abrazo para todos.